Nuestra meditación de hoy tiene como título Jesús es el templo. Yo les invito a que busquemos Éxodo 40 y en los versículos 34 y 35 veamos cómo el tabernáculo de reunión, aquella instalación, aquel espacio que era móvil y que antes que el templo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba a un pueblo de Israel en ese proceso de establecimiento, veamos cómo esa manifestación era motivo de alegría para el pueblo, de confirmación de que Dios estaba con ellos y cómo era visible, notoria la presencia de Dios en el tabernáculo. Como les decía, Éxodo 40, los versículos del 34 al 35 nos hablan del tabernáculo y la gloria de Dios manifestada en ese lugar. Y hago la siguiente lectura. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Si nos vamos a Mateo 3, vamos a ver un paralelo que nos va a hacer comprender por qué Jesús es el templo. Sí, vamos a ver un paralelo muy interesante en Mateo 3 del 16 al 17 en el momento en que Jesús es bautizado. Y por tal razón vamos a leer estos dos versículos de Mateo 3. Hago la lectura. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Obviamente, tanto en Éxodo 40 como en Mateo 3, la gloria de Dios posa en lo que es bendito, en lo que está apto para que la gloria de Dios se manifieste en beneficio de su pueblo. Vemos que en el caso de Éxodo 40, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y en el caso de Jesús en el bautizo, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. O sea, la gloria de Dios mismo posa sobre Jesús, que aquí tiene una similitud, tiene un paralelo increíble con el tabernáculo, o más bien con lo que ya era el templo, porque cuando Jesús recorre toda la ciudad de los poblados de ese tiempo, ya había un templo, ya no era un tabernáculo. Vamos a Mateo 17, del 5 al 8, otro momento en que se ve la gloria de Dios. Tiene como similitud con Éxodo 40, que la gloria de Dios posa sobre él. Y tiene un paralelo con Mateo 3 en que esta frase, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se repite. Ya con esto yo creo que ustedes pueden presentir o ya saben que estamos hablando de la transfiguración que tuvo Jesús frente a parte de sus discípulos. En Mateo 17, del 5 al 8 vemos y leemos: Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Recuerden que a Jesús solo lo vieron porque antes de eso, en la transfiguración no era Jesús solamente. Estaban Moisés y estaba Elías. Ellos adoran con gran temor porque ven la presencia de Dios, ven la gloria de Dios. Ven a Jesús, ven a Moisés, ven a Elías. Moisés, que es la ley, y Elías, el más grande de los profetas. Aquí estaba claro al lado de Jesús la ley y los profetas, respaldándolo, confirmándolo como el Hijo de Dios. Pero sobre todas las cosas, ven a Jesús como el centro de la adoración y al Padre que está sobre él con toda su gloria, como así en el tabernáculo estaba la gloria de Dios. Es que en Juan 1, versículo 14, esto es lo que se dice: Dios hecho carne habitó como habitaba, como estaba colocado el tabernáculo y luego estuvo establecido el templo para que las personas vieran la gloria de Dios. Vemos cómo hay esa reiteración de la gloria de Dios que se ve en el tabernáculo, en el templo y en Jesucristo. Leemos Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quedó claro, ¿verdad? Vimos su gloria en él.
porque Él habitó entre nosotros como tabernáculo en su momento, que se movía de lugar en lugar cuando el pueblo estaba buscando ya su sitio, cuando se iba a establecer ya la nación de Israel. Luego se hace un templo que se establece, y luego de ese templo físico hay algo que se establece mucho más allá, y es en nuestro corazón para eternidad, y es Jesucristo. Aquí vemos que es el templo del Señor. ¿Y por qué Jesús quiso que quedara claro? Porque para nosotros que es el templo donde se ve la gloria de Dios, para nosotros que es el templo donde se confirma que estamos con el Dios verdadero, y para los judíos de la época, como vemos en Juan, ya que estamos en Juan 1, vamos al siguiente capítulo, al capítulo 2, vamos a ver que era muy importante que supieran que Él era el verdadero templo, el definitivo, el puesto por Dios, el que no fue construido por manos de hombres, sino vino del cielo, descendió del cielo, se hizo hombre para que las personas supieran a quién adorar. Dice Juan 2 del 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Vemos cómo también lo que decían los judíos es muy similar a lo que nosotros decimos. Es que la iglesia es el templo que está hecho con ladrillos, que está hecho con bloques, que es de cemento, que es aquel donde están las bancas, donde está el podio. Ese es el templo. Y si es mejor aún porque tiene mármol, tiene vitrales, mucho más será templo. Y no es ese templo que en el caso de los judíos se levantó en 46 años. Es el templo que ninguna mano pudo fabricar. El templo que vino directamente de Dios y era el cuerpo de Jesús, Jesús hombre. Y aquí les hablaba de que en efecto Él iba a resucitar. Aquí les habla que en efecto que ese templo que el hombre no levantó, y es más, no solo el hombre no levantó, sino que el hombre destruyó, se iba a levantar, iba a resucitar. Porque Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Vuelvo y repito. Porque en el caso de los judíos, ellos no podían ver a Jesús porque ellos querían ver la gloria en el templo hecho por mano de hombre. Y nosotros a veces no podemos ver la gloria de Jesucristo porque estamos viendo lo físico. Es más, muchas veces decimos, ¿mi iglesia será de Cristo o no? Porque mi iglesia es sencilla, porque mi iglesia no tiene mármol, no tiene vitrales, porque mi iglesia no se ve tan majestuosa. O tal vez yo digo lo contrario, esta iglesia sí es porque miren esas pantallas gigantes, miren esos asientos, miren el escenario giratorio y no identificamos lo que tenemos que identificar. ¿Qué es lo que hace que mi iglesia sea el lugar donde hay verdadero templo? Es a Jesús que es el templo. ¿Y qué es lo que hace que mi fe sea verdadera y que esté adorando lo correcto? Que yo esté adorando a Jesús, no al predicador, no venerando el templo, no idolatrando la institución, el título, ni nada de esto. No es adorando, venerando o enalteciendo aquello que no es Cristo. Y como lección nos debe quedar claro cómo yo sé que ando en la verdad. Cuando yo estoy delante del templo donde Cristo es evidentemente lo que el Padre quiere glorificar. Porque el Padre mostró su gloria en el templo, en el tabernáculo y cuando llega Jesús en Él mismo, como el verdadero templo, el que mano humana no podrá destruir. El templo fue destruido. De hecho, tuvo que ser reedificado. El templo que hizo Salomón luego fue destruido, luego fue reedificado, fue vuelto a destruir. El templo lo destruye, lo levanta, lo destruye, lo levanta. Sin embargo, el único que fue destruido y se levantó para nunca ser destruido es Jesucristo. Ahí tiene que estar mi fe. Mi vida está delante del verdadero Dios cuando estoy ante el templo que nadie puede destruir y que Él mismo lo levanta. El templo que no se hace con manos humanas y que las manos humanas tampoco lo pueden destruir. Esto es lo curioso de Jesús. Fue un templo que no vino de mano humana y cuando la mano humana lo destruyó, al tercer día se levantó para mostrar que Él es el centro de nuestra fe, no el templo físico. De hecho, el templo físico es para conocer a Cristo, para reunirnos, para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro, eso es cierto. Pero la veracidad de nuestra iglesia está en Jesucristo. Y en el momento en que dejemos de poner a Jesús como el centro de nuestra adoración, el centro de
nuestra confianza, al centro de nuestra fe, y dejemos de tener los ojos puestos en Cristo, el autor de la fe, entonces ya nos estaremos en la verdad. Siempre ustedes examinen eso también en su vida. ¿Cuál es el centro de su fe? Jesucristo mismo, que es el templo en quien el Señor, el Padre, mostró su gloria. Mostró su gloria en el bautizo, mostró su gloria en la transfiguración y mostró su gloria cuando los liberó de la tumba. Porque el hombre lo había destruido, pero el Señor lo levantó. Yo le doy muchas gracias a todos por escuchar esto y porque el Señor hoy nos ha permitido por medio de su palabra asentarnos en aquel templo del cual corren ríos de agua viva, como dice Juan 7:38. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana donde tú nos hablas de que tú eres ese templo perfecto. Muchas veces nosotros estamos buscando la iglesia perfecta. Buscamos que si es en el pastor, que si es en la edificación, que si es en el atrio, que si es en el podium, que si es en la estructura misma, la gran organización, el gran título. La verdadera iglesia es donde está Cristo, donde Cristo es el centro, donde se adora a Cristo, donde como aquellos discípulos que vieron a Jesús transfigurado, adoraron con temor, con reverencia, se postraron delante de él, y donde fue Cristo mismo que les dijo, levantaos y no temáis. El verdadero templo es aquel donde Jesucristo es el que nos habla y nos dice, levantaos y no temáis. El verdadero templo es donde Jesús es soberano y nuestra vida es verdaderamente cristiana cuando Jesús es quien nos levanta y nos dice no temáis, cuando comprendemos que Él es el centro de nuestra adoración. Señor, gracias porque también tú nos recuerdas que podemos tener confianza en ti porque tú te levantaste aunque nosotros te destruimos. Gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy y que tu palabra hoy nos siga bendiciendo, levantando y fortaleciendo. En nombre de Jesús. Amén.